Imagínate esto. Estás en un crucero, vacaciones, mar abierto, relax, miles de personas disfrutando de un viaje que en teoría debería ser completamente seguro. Y de repente, aparece una alerta sanitaria. Varios pasajeros comienzan a encontrarse mal. Síntomas que al principio parecen una simple gripe, fiebre, dolor muscular, cansancio, nada que parezca especialmente alarmante. Pero poco a poco, la situación cambia. Empiezan las investigaciones, se analizan los posibles focos y aparece una palabra que para mucha gente era prácticamente desconocida: hantavirus. Y aquí es donde mucha gente empieza a preguntarse algo muy importante. ¿Qué es realmente el hantavirus? ¿Es peligroso? ¿Se transmite entre personas? ¿Puede ocurrir algo así en cualquier lugar? Porque a diferencia de otros virus de los que escuchamos constantemente, el hantavirus no suele ocupar titulares, no genera la misma atención mediática, pero eso no significa que no sea serio. De hecho, es uno de esos virus que preocupan muchísimo a los especialistas precisamente por su comportamiento. Y para entenderlo, primero hay que entender algo fundamental. El hantavirus no funciona como la mayoría de virus respiratorios que conocemos. No se transmite normalmente por estar cerca de una persona infectada. No suele propagarse mediante conversaciones, abrazos o estornudos como ocurre con otros virus. Su principal vía de transmisión es mucho más silenciosa: los roedores, especialmente ciertos tipos de ratones salvajes. El problema aparece cuando las heces, la orina o la saliva de estos animales se secan en el ambiente. Porque al secarse, pequeñas partículas contaminadas pueden pasar al aire, y ahí es donde ocurre el verdadero riesgo. Una persona simplemente respirando ese aire puede infectarse sin darse cuenta. Y eso es precisamente lo que hace tan traicionero al hantavirus. No necesitas un contacto evidente. No necesitas tocar directamente al animal. A veces basta con entrar en un entorno contaminado. Cabañas cerradas, almacenes, espacios poco ventilados, zonas rurales o cualquier lugar donde haya existido presencia de roedores sin que alguien lo detecte a tiempo. Y claro, cuando aparece un caso relacionado con un crucero, la noticia genera todavía más impacto, porque la percepción que tenemos de un crucero es la de un entorno extremadamente controlado, limpieza constante, protocolos sanitarios, seguridad. Pero precisamente por eso este tipo de situaciones llaman tanto la atención, porque recuerdan algo importante. El riesgo biológico no siempre aparece donde esperamos. Ahora bien, ¿qué provoca exactamente este virus en el cuerpo? Aquí es donde la situación se vuelve realmente seria. El hantavirus puede provocar diferentes enfermedades dependiendo del tipo concreto de virus y de la zona del mundo donde aparezca. Pero una de las formas más peligrosas es el llamado síndrome pulmonar por hantavirus, y el nombre ya da una pista bastante clara. El virus puede afectar gravemente a los pulmones. El problema es que los primeros síntomas suelen parecer completamente normales: fiebre, dolor muscular, fatiga, dolor de cabeza. Síntomas tan comunes que muchas veces la persona no sospecha absolutamente nada. Pero en algunos casos, días después comienza el verdadero problema: dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, acumulación de líquido en los pulmones. Y ahí la situación puede empeorar muy rápido. De hecho, algunos tipos de hantavirus tienen tasas de mortalidad considerablemente elevadas. Y aquí aparece otro punto importante. Actualmente no existe un tratamiento específico que cure directamente el hantavirus. Lo que hacen los médicos es intentar controlar los síntomas y apoyar al paciente mientras el cuerpo lucha contra la infección. Por eso la detección precoz es tan importante. Y también por eso la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa. Evitar exposición a roedores, ventilar espacios cerrados, tener cuidado al limpiar lugares donde pueda haber restos de animales y utilizar protección adecuada en zonas de riesgo, porque muchas veces el verdadero peligro no está en algo espectacular o visible, está en aquello que parece insignificante. Y eso es justamente lo que hace tan interesante y tan inquietante al hantavirus. No es el virus más famoso, no es el más contagioso, no paraliza el mundo entero, pero sigue estando ahí, silencioso, discreto, esperando el entorno adecuado para aparecer. Y quizá esa es la lección más importante de todo esto, que en salud pública, el riesgo no desaparece simplemente porque dejemos de hablar de él.
porque la diferencia entre el pánico y la prevención muchas veces está en entender cómo funcionan realmente las cosas. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque el hantavirus no es un virus nuevo. De hecho, lleva décadas siendo estudiado. Su nombre viene del río Hantan, en Corea, donde se identificaron algunos de los primeros casos importantes durante la Guerra de Corea en los años 50. Miles de soldados comenzaron a sufrir una enfermedad extraña, fiebre intensa, hemorragias, problemas renales graves. Durante mucho tiempo no entendían qué estaba ocurriendo, hasta que finalmente descubrieron algo sorprendente. El origen estaba relacionado con pequeños roedores que convivían cerca de las zonas militares. Y desde entonces, los científicos empezaron a descubrir algo todavía más inquietante. El hantavirus no era un único virus. Existen diferentes variantes repartidas por distintas partes del mundo. Algunas predominan en Asia, otras en Europa, otras en América, y cada una tiene comportamientos ligeramente distintos. Por ejemplo, en Europa, algunos tipos suelen provocar más daño renal, mientras que en América preocupa especialmente el síndrome pulmonar por hantavirus, que puede evolucionar de forma extremadamente agresiva. Y aquí aparece algo muy curioso. Los propios roedores normalmente no enferman gravemente, son portadores naturales del virus, conviven con él, lo transportan, lo eliminan al ambiente, pero sin sufrir las consecuencias que sí puede sufrir un ser humano, y eso convierte al hantavirus en un ejemplo perfecto de lo que los científicos llaman zoonosis. Enfermedades que viven en animales, pero que ocasionalmente saltan a humanos. Y cuando eso ocurre, el resultado puede ser impredecible, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a enfrentarse a ciertos microorganismos. Ahora imagina algo, una cabaña cerrada durante meses, nadie entra, nadie limpia, pequeños ratones moviéndose libremente por dentro. Con el tiempo, quedan restos microscópicos en el suelo, en muebles, en telas, en cajas, y un día alguien abre la puerta, empieza a barrer, levanta polvo, y sin verlo, puede estar levantando partículas contaminadas. Eso es precisamente lo que hace tan peligroso al hantavirus. No parece una amenaza evidente. No ves el virus, no hueles el peligro, no escuchas nada extraño, pero puede estar ahí. Y por eso muchos expertos insisten tanto en algo aparentemente simple. Nunca limpiar este tipo de espacios secos barriendo directamente. Primero hay que ventilar, humidificar, usar protección adecuada, porque el mayor riesgo aparece precisamente cuando las partículas pasan al aire. Y aquí viene otra parte interesante. Aunque el hantavirus es poco frecuente, su tasa de mortalidad en algunos casos puede ser considerablemente alta, mucho más alta que la de muchas infecciones respiratorias comunes. Eso no significa que debamos entrar en pánico, pero sí explica por qué cada vez que aparece un posible caso, las autoridades sanitarias reaccionan tan rápido, porque son enfermedades raras, pero potencialmente muy graves. Y quizá lo más sorprendente es que muchas veces el origen de un brote puede estar relacionado con cosas muy pequeñas. Cambios en la población de roedores, clima, lluvias, temperaturas, incluso modificaciones humanas en el entorno natural, porque cuando cambias el ecosistema, también cambias el comportamiento de los animales. Y cuando cambia el comportamiento de los animales, cambian también los riesgos para las personas. Por eso algunos científicos consideran que enfermedades como el hantavirus son una especie de recordatorio constante. Un recordatorio de que la salud humana, la salud animal y el medio ambiente están mucho más conectados de lo que creemos, y que muchas veces, un problema sanitario empieza mucho antes de que aparezca el primer paciente. Ahora mismo, las autoridades sanitarias continúan investigando qué ocurrió exactamente en el crucero y cuál pudo ser el origen real de la exposición. Porque esa es precisamente una de las grandes preguntas que todavía no tiene respuesta. ¿Cómo llegó el virus hasta allí? ¿Fue un caso aislado? ¿Existió algún punto concreto de contaminación? ¿O simplemente coincidieron una serie de factores difíciles de detectar a tiempo? Y aunque todavía faltan datos oficiales para confirmar exactamente lo sucedido, este caso vuelve a demostrar algo importante. En un mundo cada vez más conectado, donde miles de personas se desplazan constantemente entre países, puertos y continentes, incluso los riesgos menos frecuentes pueden aparecer en los lugares más inesperados. Por ahora, la investigación sigue abierta,
y probablemente en las próximas semanas conoceremos más detalles sobre lo que realmente ocurrió dentro de ese crucero. Pero mientras tanto, el hantavirus vuelve a recordarnos algo que la historia de las enfermedades infecciosas ha demostrado una y otra vez, que muchas veces las amenazas más peligrosas son precisamente las que casi nadie está mirando.